Estamos con Blanca Rodríguez, senadora electa por el Frente Amplio en las elecciones del Uruguay y con cara al balotaje, que es dentro de una semana. ¿Cómo sentís el balotaje? ¿Cuál es el termómetro de la situación en Uruguay? Bueno, en realidad todo parece mostrar que vamos camino hacia una victoria del Frente Amplio. Las encuestas lo que están mostrando es que esa victoria sería ajustada. Nos están dando entre la que nos da menos nos da 2 puntos, la que nos da más nos da 4. Eso es lo que muestran los estudios de opinión. Después, bueno, obviamente uno tiene otro termómetro que de pronto tiene que ver con lo que encuentra en la calle, con el encuentro con la gente. Yo ahora vengo de hacer una rambleada, ¿verdad? Después de volver del interior, ahora estuvimos recorriendo la Rambla de Montevideo, que estaba llena de gente. Había argentinos también, porque algunos les queríamos dar la lista y decían, ay, no, nosotros no votamos, lamentablemente, porque votaríamos al Frente Amplio. Bueno, Qué el lástima. termómetro con la gente es que la gente quiere un cambio, pero Claro. bueno, hasta que llegue el momento que se abran las urnas, realmente no lo podemos saber. Da la impresión de que va a ser un resultado ajustado, pero que estaría a favor del Frente Amplio. Mónica, y si se dan estos resultados y el Frente Amplio gana y empieza a gobernar, ¿cómo te imaginás gobernar en este contexto regional? Y si te animás en este contexto internacional, ¿no? ¿Cómo imaginás cómo el Frente se va a parar frente a esto? Bueno, en realidad nosotros tenemos acá una figura de prestigio internacional que es el contador Enrique Iglesias, que fue presidente del BID durante tantos años, y que él dice que en realidad hay muchos desafíos en este momento en materia internacional para el Uruguay, que es muy importante el relacionamiento con Argentina, sobre todo pensando que de pronto la afinidad de Milei no es estrictamente con el Frente Amplio, pero en realidad el candidato del Frente Amplio, el profesor Yamandu Orsi, es un hombre de una gran templanza, un hombre sumamente medido, un hombre sumamente ecuánime, así que creemos que con su equipo de gente de relaciones internacionales va a poder transitar ese camino con Argentina, bueno, con Brasil, con el presidente Lula, en Chile con Boric. Nosotros en realidad, obviamente como un país pequeño que somos, dependemos mucho de estos vínculos con la región. El Frente Amplio además cree fuertemente en el Mercosur también, más allá de todas las dificultades que está habiendo con el bloque. Y yo veo que desde esa perspectiva no creo que haya mayores problemas porque no lo veo a Yamandu Orsi ni a su equipo yendo al choque ni confrontar, ¿verdad? Creo Ok. que el país en sí mismo tiene una serie de desafíos desde el punto de vista económico porque hay un gran endeudamiento en este momento internacional de Uruguay. El endeudamiento ahora pasó a ser casi de 10 puntos del producto. eh, y entonces allí hay que afrontar además una situación de pobreza infantil que se agudizó mucho. Tenemos un 20% de pobreza infantil en este momento en Uruguay, lo cual es una cifra elevada. Hay más de medio millón de uruguayos que está ganando en este momento menos de 25.000 pesos. Entonces, también allí, aún en la gente que pertenece a los sectores trabajadores, hay ingresos que son muy bajos y cuando la gente dice que realmente no le alcanza para vivir en un país que además es caro, porque Uruguay es un país caro, y los precios han crecido mucho y al salario le resulta difícil entonces poder alcanzar esa carestía, tenemos allí también en los sectores trabajadores una demanda importante de atender la situación salarial. Así que hay importantes demandas internas. Yamandu Orsi ha priorizado mucho todo lo que tiene que ver con atender esa situación social de las personas en situación de vulnerabilidad, porque además esos niños pobres están en hogares pobres, con adultos pobres. Entonces hay allí, desde el punto de vista social, que atender esa realidad, no solo con transferencias sociales, no solo, sino llegando también con políticas claras en materia de vivienda, en materia de salud y en materia de educación. Así que con esa prioridad también se va a buscar establecer a nivel internacional la búsqueda de acuerdos que nos permita colocar nuestros productos y también el desafío que tenemos es la innovación y el desarrollo para agregarle valor a esos productos que, como ustedes saben, en Uruguay, por ejemplo, todo lo que es el mundo de lo agroganadero es como muy fuerte en materia de exportaciones
y tenemos una geografía que nos ayuda mucho, pero en realidad también el mundo requiere cada vez más una serie de certificaciones que son importantes también para colocar nuestras carnes en el exterior, el tema de nuestras praderas, el tema de la ausencia de aftosa, en fin, hay una serie de ventajas, pero además hay que pensar en innovación que le agregue valor a estas cosas. Y para eso hay una muy buena disposición de la academia, hay una muy buena disposición de las universidades para trabajar precisamente con la gente y con los productores en el mejoramiento de nuestros productos. Blanca, para ir a la campaña electoral, esta que tuvimos durante el mes digamos, que empezó, tú te incorporaste al Frente Amplio alrededor del mes de agosto, ¿no? ¿Es así? Es correcto, ¿no? Fines de agosto, fines de Fines de agosto. agosto. O sea, fue poco tiempo, fue una de las incorporaciones, una de las noticias más importantes de la campaña, eh, fue algo importante para el Frente Amplio, pero también para la política uruguaya. Y en algún momento tú calificaste ese sistema político uruguayo como muy sabio, muy sano, digamos, y una polarización bastante normal. ¿A ti te parece que esta campaña fue así? ¿Tuvo una conducta correcta o hubo alguna difusión de noticias falsas, fake news o golpes bajos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que Uruguay tiene un sistema de partidos políticos muy fuerte y desde ese punto de vista la democracia está muy saludable. Esta campaña ha tenido, sí, la incidencia de esas modas que hay en el mundo vinculadas a la fake news, vinculados al agravio también, que realmente no terminamos de digerir en Uruguay, que realmente no nos gusta, incluso en gente que de pronto forma parte de partidos cuyos dirigentes actuaron de esa manera. El propio Yamandu Orsi fue víctima de una fake news, fue víctima de una denuncia falsa de abuso sexual. Y imagínate lo que significa eso para un candidato que está en su mejor momento, con vistas a ser candidato a la presidencia de la República, ganando la interna de su partido, y que aparezca una denuncia de esas características por una persona vinculada al Partido Nacional. Después terminó reconociendo, bueno, que todo eso había sido armado, que había sido inventado, pero hubo una divulgación muy fuerte y muy rápida a través de trolls que salían disparados de otras partes del mundo. Allí hubo todo un aparato puesto al servicio de esta denuncia falsa. Y bueno, hubo que revertir eso, pero Yamandu Orsi tuvo realmente una gran templanza para sobrellevar eso porque no habló hasta que la justicia no se expidió, hasta que estas personas reconocieron que la denuncia era falsa. Se hizo una investigación, obviamente, al respecto, y no hubo de parte de Yamandu Orsi, yo creo que eso fue muy importante para su carrera política, una sola palabra de agravio, una sola palabra de acusación a quienes él podía pensar que estaban detrás de esto, más allá de que esta persona había sido militante del Partido Nacional, la que estuvo divulgando esta denuncia. Pero yo diría que fue como una prueba muy fuerte para el escenario político uruguayo, para el Frente Amplio y para el candidato. Bueno, eso fue muy triste, eso fue muy feo, pero nos hemos encontrado con algunas otras cosas que no eran comunes en la política uruguaya. La ridiculización del contrario, el agravio. Hay algunos personajes en ese sentido que parecen que están realmente designados para eso, porque son siempre los mismos, sobre todo a nivel de las redes sociales, ¿verdad? Que es donde este barro de alguna manera puede encontrar un espacio, sobre todo a nivel de las redes sociales, es donde vemos que son siempre los mismos personajes los que están agraviando. Entonces es como que de alguna manera hubiera un pacto de, bueno, ustedes se dedican a esto y nosotros seguimos por este costado. Y, y la verdad que creo que dentro de los propios votantes de esos partidos hay también una condena a eso. No queremos eso para Uruguay. Bastante, Blanca, lo que estás bueno, diciendo, bueno, porque digo, me parece que Uruguay aparece como un caso excepcional frente a un mundo donde hay un cuestionamiento muy fuerte hacia la democracia, hacia la agenda de la izquierda, si quiero, a la agenda más progresista. En países muy importantes se ataca y ganan los candidatos que más fuertes han salido contra eso.
por eso te pregunto, ahí vos pensás que la robustez de las instituciones y la democracia uruguaya va a poder seguir avanzando en esa agenda si gana el frente, sobre todo una agenda de izquierda de nuevo tan cuestionada a nivel regional y a nivel global. Sabes que yo creo que sí, ¿no? Primero porque estos fenómenos que yo te decía ahora como que son corrosivos, que yo creo son corrosivos de la política, que erosionan la política, que es lo que hacen que la gente deje de creer en la política, son como fenómenos muy laterales, ¿no? Son como fenómenos muy identificables y no tienen mayor incidencia. Por otra parte, me parece que la izquierda uruguaya ha tenido en los 15 años de gobierno que tuvo el Frente Amplio una gran capacidad de demostración de su forma de trabajo, de su estilo de trabajo, de su capacidad de conducción. Instaló una agenda de derechos vinculada a los trabajadores rurales, vinculada a las trabajadoras domésticas, vinculada a los trabajadores en general, que volvieron a tener las negociaciones salariales participando todos los sectores, vinculado también al reconocimiento de derechos a grupos sociales que muchas veces fueron ninguneados y que ahora tienen un espacio, y estoy pensando aquí en la agenda de derechos LGBTIQ+, en todo lo que tiene que ver con Sí. el matrimonio igualitario, lo que tiene que ver con las adopciones, lo que tiene que ver también con las posibilidades de intervenciones de cambio de sexo, eh, y también en el área educativa, el ingreso del Plan Ceibal, que fue a nivel de Latinoamérica pionero, ese One Laptop per Child, que le dio una computadora a cada niño de las escuelas públicas, también lo tienen los estudiantes de secundaria, también lo tienen los jubilados. Eso fue algo muy importante porque en la pandemia todo el mundo pudo trabajar en la virtualidad y los estudiantes pudieron estudiar en la virtualidad porque tenían esas computadoras y porque teníamos además el avance de la fibra óptica también realizado por el Frente Amplio. Y también todo lo que tiene que ver con la descentralización universitaria, es decir, la presencia de la universidad, las universidades públicas, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica en el interior del país, en los diferentes departamentos. Esos fueron todos logros del Frente Amplio, que en realidad le permitieron mostrarle a la gente que había realmente un compromiso con los derechos, que había un compromiso con el futuro, porque eso fue anticiparse en una cantidad de aspectos al futuro. Fue también reconocer situaciones muy graves. Por ejemplo, se hizo todo un relevamiento de la población vulnerable para instalar el plan de emergencia. Allí se detectaron miles de personas que tenían problemas de visión, niños, adultos y ancianos. En primera instancia se organizaron viajes a Cuba para operarlos allá, después se trajo a los médicos cubanos, se creó el Hospital de Ojos, ahora atendido también por profesionales uruguayos. Ahí hubo que vencer resistencias de las corporaciones médicas y lo que demostraba el Frente Amplio era un compromiso con los sectores más vulnerables. Y entonces, en el fondo, nadie podía estar en contra de eso aunque no fuera de izquierda. ¿Quién va a estar en contra de entregarle computadoras a los sectores más vulnerables? ¿Quién va a estar en contra Claro, de declarar que los trabajadores rurales tienen que trabajar 8 horas y tienen que tener descanso? ¿Quién va a estar en contra de que las trabajadoras domésticas pasen a la formalidad y tengan derecho a una jubilación y tengan derecho a vacaciones? En fin, esa agenda, sí, es una agenda de izquierda, pero también es una agenda de avanzada que los sectores que no son de izquierda no pueden negar y no pueden cuestionar. Entonces, todo lo que fueron las reformas de la seguridad social, la reforma de todo lo que tiene que ver con el sector financiero, todos pasamos a la inclusión financiera, a manejarnos con medios electrónicos, prácticamente no se maneja efectivo en Uruguay, si ustedes han estado, lo han visto, que hasta en el kiosco más lejano ustedes pueden pagar con una tarjeta. Eh, Todo eso también llevó a la formalidad a los trabajadores porque estaba la obligatoriedad de pagar a través de los medios digitales, o sea que te tienen que depositar el sueldo en una cuenta y tú retiras el dinero por un cajero. Eso le dio también una formalidad a todo el mundo del trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Frente Amplio demostró, y además tuvo un presidente como Tabaré Vázquez, 2 veces tuvo un presidente como José Mujica del Movimiento de Participación Popular, demostraron de todos los sectores que eran capaces de llevar adelante esa agenda con ecuanimidad, con el respeto y el reconocimiento de la gente también. O sea que yo creo que pese a toda esa leyenda que hay en contra de las izquierdas, fueron muy responsables en el manejo de la economía,
nos independizamos del Fondo Monetario Internacional, pero teniendo muy buena relación con todos los organismos multilaterales de crédito. En fin, ha habido un reconocimiento también a esa ecuanimidad que tuvo la izquierda en Uruguay para llevar adelante sus procesos de reforma. Así que desde ese punto de vista, no me parece que la izquierda de nuestro país o la izquierda uruguaya sea vista como algo totalmente disruptivo. Blanca, con respecto a este gobierno, muchas de esas leyes se mantuvieron, no se tocaron. ¿Dónde pensás que hubo entonces un retroceso en el gobierno actual de Ou? Em, Desde el punto de vista económico, hubo durante prácticamente los primeros 4 años de gobierno, dicen alrededor de 40 meses, salarios congelados, o sea, no hubo aumentos de salarios. La explicación es la pandemia, pero en realidad somos de los pocos países del continente que en la pandemia recortamos presupuesto y que pasada la pandemia seguimos con una economía que no mostraba crecimiento. Entonces, pero sobre todo no mostraba, no tanto el tema del avance económico, sino derrame. Es decir, nos decían que ahí la economía tenía que crecer para que después viniera el derrame. Ese derrame no llegó nunca. Recién, ya con la perspectiva de la campaña electoral y de las elecciones, los salarios empezaron a tener algún incremento. Por lo tanto, tenemos, además de acuerdo a todos los datos, que en los últimos 5 años solo el 5% de la creación de la población que tenía una mejor posición económica es la que se vio beneficiada por la economía y un 95% no. Entonces, el presidente además en su momento, cuando dio una de sus primeras conferencias, fue muy claro cuando dijo que había que apoyar a los Maya Oro, ¿no? Los Maya Oro, esos que van en la carrera ciclista. Entonces, ya esa declaración de apoyar a los Maya Oro fue toda una revelación de objetivos. Y de alguna manera, bueno, uno siente que esos Maya Oro fueron ese 5% que se vio favorecido. Por otra parte, había una cantidad de planes y programas. Por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados era un plan del último gobierno de Tabaré Vázquez, fue como el buque insignia de la campaña esa que ganó Tabaré Vázquez por segunda vez, y también buque insignia de su gobierno. Ese sistema de cuidados que en el mundo entero se están tratando de implementar en función de que las personas cada vez vivimos más años. En muchos casos, además, se genera la necesidad de ayudar a las familias por parte del Estado con estructuras que permitan acompañar el proceso de estas personas que de pronto terminan en situación de dependencia, familias que tienen una persona en situación de discapacidad y necesita un acompañante terapéutico. Y bueno, el Sistema Nacional de Cuidados fue previendo por etapas empezar a acompañar a estas personas que estaban en esas dificultades. Se empezó con las personas de alta dependencia mayores de 80 años y con los niños menores de 3 años. Bueno, ese sistema está prácticamente desmantelado. Tenemos 7.000 personas en lista de espera esperando acompañantes terapéuticos. Tenemos también cantidad de cuidadores que hicieron el curso porque se los preparó para esta tarea, esperando que los llamen para trabajar. Gente que tenía acompañante terapéutico dejó de tenerlo. Ese fue un plan que prácticamente se desmanteló. La salud, que durante el Frente Amplio se creó el Sistema Nacional de Salud, se creó el FONASA, por el cual todos los trabajadores y jubilados pasaban a tener derecho a atenderse en la salud con un aporte, obviamente, de su ingreso. Nos encontramos con una salud en la que la gente tiene dificultad para acceder a los medicamentos, no hay medicamentos, la gente está esperando meses para ver un especialista, algo que en Uruguay no pasaba. Entonces, allí también estamos frente a una realidad que está viviendo dificultades, ¿no? Entonces, no solo es económicamente el rezago que tienen los sectores populares, también, por ejemplo, se habla de que se crearon puestos de trabajo. El tema es que en esos puestos de trabajo muchos son trabajos afrales, muchos son trabajos a término, con ingresos muy, muy bajos, porque lo que se busca de pronto es que tengan las personas la posibilidad de tener durante 6 meses un trabajo afral. En muchos casos están estos planes que precisamente tienen esa intención de generar un respiro a las familias con trabajos afrales, pero son ingresos muy básicos, ¿verdad? Entonces también por eso vemos
que aumentaron las ollas populares en Montevideo, también en el interior del país, la gente que duerme en la calle, estamos hablando de más de 3.000 personas, que para nuestra población es mucho, durmiendo en la calle en Montevideo solamente. Entonces, 300.000 personas muy complicadas desde el punto de vista económico. Entonces, estamos hablando de que tenemos una realidad que seguramente es la que está haciendo que muchos uruguayos ahora eh, tengan una visión crítica del gobierno actual. Exacto, 10% es la pobreza en estos momentos, Exacto. aparentemente, en Uruguay. Ahora, yo voy a hacer otra pregunta, porque increíble los avances y los logros de los gobiernos del frente y lo que se ha logrado en Uruguay. ¿Tú pensás que aún queda una brecha salarial por motivos de género en Uruguay? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso está constatado. Mira, no tengo los datos acá adelante ahora que estoy hablando con ustedes, pero eso está constatado. Hay estudios que demuestran que todavía hay brechas salariales entre hombres y mujeres. Bueno, ni que hablar en el tema de oportunidades. También hay diferencias en ese sentido. Se presentó un proyecto de ley de paridad para que hubiera paridad a nivel político, ¿verdad? En las listas. El Sí, proyecto claro. no salió, solo el Frente Amplio aplica la paridad porque es una decisión de la fuerza política. Los otros partidos no la aplican. Sí, estamos en una ley mínima de participación, que es que cada 3 lugares haya una mujer en los otros partidos, ¿verdad? En el Frente hay paridad, en los otros partidos. Pero claro, muchas veces eso se falsea porque nunca es el primer lugar para la mujer. De esos 3 lugares siempre es el tercero, ¿no? Y muchas veces su suplente es un varón, entonces termina falseada la ley. Es una especie de trampa que se le hace a la ley de participación mínima de las mujeres en política. Así que sí, hay muchísimo camino por andar ahí. Mira, te saco un poquitito de esta actualidad. Te quería preguntar algo desde Argentina, viéndolo y también teniendo en cuenta este momento de la política en general. Tu decisión de dar el salto a la política después de muchos años de un éxito muy importante en la televisión, digo, de una situación donde más o menos, digo, me parece ya tenías, digo, estabas tranquila y cómoda. ¿Por qué la decisión de saltar a la política, de meterte en esto? ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones sobre, bueno, esta primera campaña electoral y todo lo que estás viviendo en estos momentos? Bueno, sabes que yo creo mucho en la política y de verdad creo, y esto no son palabras vacías, creo que es la herramienta para generar la transformación para las personas y para las sociedades. Y también creo que el Frente Amplio tuvo en su fundador, Liber Seregni, a quien conocí mucho, de hecho escribí un libro a propósito de las cartas que envió desde la prisión, y su fundador, Liber Seregni, creó el Frente Amplio, el general Seregni, pensándolo también como un instrumento de transformación. Entonces, creo que allí había, o que allí hay un espacio desde el cual se puede trabajar fuertemente para cambiar la vida de las personas. Y eso fue lo que me llevó a dar este salto. También, bueno, yo ya tenía la decisión de dejar los medios hace bastante tiempo Ah, y mira. enterado de esto Mujica, pese a que lo mantuvimos en la mayor reserva, enterado de esto me convocó y allí me hizo este planteo. Y bueno, al principio me costó bastante imaginarme en este lugar, más Ah, sí, allá que la fue política me difícil interesó. convencerte? ¿Te Bueno, costó convencerte? tuvimos varias reuniones, en el marco, además de su proceso de enfermedad, ¿verdad? Que también era bastante Claro, difícil. sí. Reuniones allá en la chacra Rincón del Cerro. Y bueno, en realidad allí el planteo tenía que ver justamente con mi condición de independiente. O sea, yo te decía, a mí me gustaba la política, yo la miré siempre como periodista con mucho interés, me interesaba muchísimo. Pero desde ese lugar, ¿no? Y desde ese lugar también tenía una visión sobre lo que había sido el Frente Amplio, sobre por qué había perdido el gobierno, sobre qué pasaba con este gobierno. Y bueno, Mujica me planteó que yo podía seguir como yo le dije, además que yo no era votante de su grupo político dentro del Frente Amplio, ¿no? Me dijo, no le importaba, que él quería realmente que me sumara como independiente a su agrupación en la lista 609, aunque no fuera del Movimiento de Participación Popular. Y que quería mi visión, que creía que yo podía aportarle mucho a la política, que podía aportarle mucho a la sociedad uruguaya. Y bueno, tras esas largas conversaciones y de intercambio de muchos libros, porque es un hombre que lee, que es impresionante, después de eso fue que tomé la decisión entonces de incorporarme como independiente a la lista 609 y al Frente Amplio. Y la primera impresión fue buena, la gente me recibió con muchísima generosidad, primero los compañeros,
de lista, en muchos casos hace muchísimos años que vienen trabajando, que vienen militando, y yo me preguntaba, digo, bueno, ¿cómo es para esta gente que yo llegue a ocupar el segundo lugar en la lista? Porque Lucía Claro, Topolansky, sí, Paracaídas, sí. claro, un claro, paracaídas se empeñó en que yo fabuloso. ocupara ese segundo lugar, ¿verdad? Y bueno, la verdad que fue muy bueno porque tuvimos una muy buena votación que permitió ampliar de manera importante el número de senadores que tiene el Frente Amplio y el número de senadores que tiene la lista 609 y el número de diputados. Mayoría de mujeres, además Bárbaro. en el Frente Amplio en esta Sí, bancada. Entonces, eh, eso es muy bueno. Y yo creo que, bueno, que la gente también, a nivel del público en general, de la sociedad que me recibió en sus casas, conduciendo el noticiero durante 34 años, también me recibe como con muchas familiaridades, como que me vio crecer durante 30 años, me vio todos los días, y este, también hay como una familiaridad. Y además lo otro que constato es que la gente no lo vio como algo este, disruptivo, quiero decir, fue casi como una secuencia lógica para la gente que yo siguiera que yo siguiera en la política. O sea, no hubo en ese, de pronto a algunos no les gustará que esté en el Frente Amplio o querrían que Claro, sí, estuviera en otro sí. lado. Pero que haya pasa, pasado a la política no fue visto como algo impensado, que no tuviera nada que ver con lo que yo estaba haciendo o que les generaba una sorpresa mayúscula. Bien, más la buenísimo. mitad de tu vida, como tú decís, en la televisión, Sí. todos acostumbrados a verte en el canal más popular y en el horario más popular, ¿no? Ahora, bueno, Blanca, muchas gracias. Nosotros te quería hacer una última pregunta. Gracias por tu tiempo. Además, en campaña electoral vale oro, vale mucho más. Ujú. Pero me imagino que estás ahí cerca del debate, ¿no? Porque ese sí también tenés mucho conocimiento en lo que es televisión, ¿no? Para el candidato Orsi. El debate va a ser mañana, mañana a las 9 de la Sí, noche. Y bueno, hay mucha expectativa con ese debate. Sabes que yo no creo que los debates muevan mucho la aguja, ¿no? Pero eso es una percepción personal. Viste que hay toda una mística de los debates y también la mitología de esos debates históricos como el de Nixon con Sí, Kennedy, que Nixon perdió porque transpiraba y tenía la cara verde y Kennedy fresco y jovencito, qué sé yo, sí, y después de aquel debate de Mitterrand, que su dentadura y que los colmillos, bueno, todas esas historias que van más por el lado del estético y del marketing, que yo no sé cuánto opera eso en la gente, capaz que hay gente a la que le opera eso. Yo no creo que mueva demasiado la aguja y ha habido mucha información a propósito, por ejemplo, en el caso de Yamandu Orsi, el programa Frente Amplio está colgado hace meses en la web. Creo que él tiene muy buen talante para un debate porque es un hombre muy paciente, es un hombre que no se exaspera, que tiene mucho humor para llevar las cosas. Así que creo que él va a estar muy bien y además, bueno, lo ha estado preparando con sus equipos temáticos, digamos, ¿no? Así que, bueno, lo miraremos con mucha tranquilidad y bueno, y obviamente que tendremos una mirada crítica también de cómo transcurra el mismo, pero no tengo como esa expectativa que tiene la gente así con el debate. bien. Sí, muy sí, bien, nosotros bueno. hablábamos con Damián recién sobre los últimos dos debates, por lo menos los que nos acordamos, el de Trump y Kamala, que ¿Mm? todos pensamos que había ganado, que de hecho había ganado Kamala, y el de Argentina, el último debate acá, el de Milei con Massa, Claro, O que con más, fue un sí, se creíamos que parecía había que ganado bamboleo. Massa, Massa. claro, que Massa asumía el Sí, otro día, pero bueno, no pasó. Sí, claro, claro. Igual, Parece. creo que los debates de ustedes tienen como otra dinámica, ¿no? Acá es como más Claro, estructurado todo, más prolijo. está todo más pautado, ¿no? Más establecido. Y siempre Claro. es así, incluso los periodistas tampoco tienen como mucho espacio allí. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo sale todo mañana. Bueno, muchas muchas gracias, gracias, Blanca, gracias, por tu Blanca. tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto conversar con ustedes. Muy amable, les mando un Igualmente. saludo a ustedes y a la audiencia.